Sigamos con los personajes peludos. En este caso, una peluda, Scratty, o lo que viene siendo lo mismo, quien le quita el sueño a Scrat. Es un hecho que los creadores no se rompieron la cabeza para ponerle nombre, pero la concepción de su diseño sí es bastante interesante. Además de también ser una fanática de las bellotas, Scratty presenta un pelaje blanco en el frente y marrón en la espalda, con unas sutiles rayas negras similares a las que tienen algunas ardillas del género Tamias. Pero sin duda lo que más nos llama la atención de Scratty, y que fue toda una sorpresa para todos, incluido para Scrat, es que puede volar. Bueno, no vuela, planea, y esto es gracias a unas membranas que le permiten esta acción. En nuestro mundo hay algunas ardillas llamadas voladoras, y pertenecen a la tribu Pteromiini, que pueden contener más de 40 especies, y tienen una distribución muy amplia, principalmente en Asia y el norte de América. En el entendido de que la película se desarrolla en América del Norte, esto nos reduce las opciones a 3 especies, todas ellas pertenecientes al género Glaucomis: la ardilla voladora sureña, Glaucomis volans; la ardilla voladora norteña, Glaucomis sabrinus; y la ardilla voladora de Humboldt, Glaucomis oregonensis. En la película podemos ver a Scratty ocultar perfectamente bien su membrana planeadora llamada patagio. Esta es una característica presente en las 3 ardillas mencionadas, por lo que podemos concluir que Scratty es una ardilla voladora, muy probablemente del género Glaucomis. Iniciemos con el buen Buck, como él lo dice, diminutivo de Buckminster. Para muchos es el favorito de esta parte 3 de la película. Al verlo no es muy difícil adivinar que ese cuerpo alargado y cabeza pequeña pertenece a una especie de comadreja, las cuales se agrupan en el género Mustela, que incluye 17 especies. Si escuchaste y paraste bien la oreja, el buen Buck tiene un acento británico digno de la realeza, así que esta es una muy buena pista que nos ayuda a reducir las opciones, específicamente a 2 de ellas. La primera es la comadreja común, Mustela nivalis, y la otra el armiño, Mustela herminia, las cuales se distribuyen de forma natural en el Reino Unido. Para acercarnos aún más a saber cuál de estas 2 especies puede corresponder a Buck, hay que fijarnos en la cola. El armiño posee un mechón negro en la cola, y la comadreja común, al igual que Buck, no lo tienen. Entonces, así la especie más probable del buen Buck es Mustela nivalis. Ahora es turno de mamá Dino y sus pequeñines. Aunque no seas fan de los dinosaurios, seguro todos le atinaron a que estos personajes están basados en el que quizá es el dinosaurio más famoso de todos, el Tyrannosaurus Rex. Y es que las características no hacen que haya muchas dudas al respecto. Todo el mundo conoce y sabe cómo se ve un T-Rex, aunque como se mencionó anteriormente, los creadores de los personajes se han tomado algunas libertades en el diseño. En este caso, por ejemplo, las protuberantes escamas por todo el cuerpo, que incluso las cercanas a la cabeza forman una clase de cuernos, las cuales T-Rex no tiene. Volviendo al tema del tamaño, se sugiere que mamá Dino mide unos 8 metros de alto y 22 metros de largo, cosa que es muy diferente al T-Rex real, que medía unos 4 metros de altura y 13 metros de largo. Ahora veamos a los Dino bebés, que por cierto tienen nombre: Egbert, Shelly y Yoko. Habitualmente pensamos que los bebés deben ser una mini versión de sus padres, con cola, brazos, piernas y cuerpos cortos, regordetes, además de ojos grandes, trompa chata y cabeza grande. Pero esto en la realidad no es así. Generalmente las crías son de proporciones más ligeras y hábiles, como lo vemos en grandes reptiles de hoy en día como los dragones de Komodo o los cocodrilos, donde las crías necesitan ser hábiles y escurridizas, pues los riesgos a esa edad son muchísimos. Esto, y aún considerando de que algunos paleontólogos sugieren que las madres de T-Rex sí cuidaban y alimentaban a sus crías, similar a como lo hacen las aves y cocodrilos con su descendencia. Otro punto a tomar en cuenta es relacionado a los huevos. La viabilidad de ellos definitivamente se vería comprometida al dejarlos sobre esa superficie congelante. Mamá Dino al menos les hubiera echado la cobija de tigre para cubrirlos, pues en esas condiciones hostiles los huevos no se hubieran logrado. Y sí, hay especies que ponen huevos en sitios con temperaturas congelantes, como algunas aves, pero estas les brindan protección para evitar el congelamiento, como en el caso de los pingüinos emperador, que los colocan entre las patas para evitar que estos se congelen, u otras aves como el águila calva, que también aíslan a los huevos de temperaturas congelantes. Además, los bebés salieron ilesos de una intensa aventura rodante, lo cual fue muy afortunado, pues se sabe que una fisura mínima del tamaño del grosor de un cabello reduce significativamente el porcentaje de nacimientos. Para cerrar esta parte les comparto un detalle adicional del cual quizá muchos no se dieron cuenta, y es que en la noche cuando Sid coloca los huevos cerca de la fogata para brindarles calor, en la sombra que se proyecta en la pared se forma la silueta de alguien con el abdomen de embarazo. Ahora podemos ver al anquilosaurio. La especie en la que está basado este dinosaurio es un Ankylosaurus magniventris, que habitó lo que hoy es América del Norte.
Su tamaño también es bastante exagerado, pues el registro fósil presenta a estos dinosaurios con una longitud de entre 6 y 8 metros, mientras que el de la película medía al menos 12 metros de largo, y una vez más la comparación frente a los mamuts es muy destacada. De acuerdo a su dentadura, lo que sabemos de los anquilosaurios es de que eran animales herbívoros, pero en la película se les puede ver con una boca repleta de dientes afilados, dispuestos a desgarrar carne, y al parecer no le desagrada la idea de si esta es de mamut. Observemos también su cola. Podemos ver que es una gran bola con grandes púas. Lo que sabemos es que la cola de los anquilosaurios en realidad estaba conformada por varias secciones o cámaras, y era más similar a un mazo con lados planos en la parte superior e inferior. Abramos paso al Pachycephalosaurus, el cual muy probablemente es de la especie Wyomingensis. Justamente Pachycephalosaurus significa reptil de cabeza gruesa. Estos también se distribuían en América del Norte. El diseño de este dinosaurio en la película, en comparación con los del registro fósil y las paleointerpretaciones artísticas, son bastante similares. Una cabeza con un gran casco craneal bien reforzado y algunas protuberancias en el hocico terminando en pico, brazos cortos y piernas fuertes. Como dato interesante, el grosor del cráneo de este dinosaurio podía rondar los 25 centímetros en comparación del grosor del cráneo humano, que en promedio es de menos de 1 centímetro. Veamos ahora a los Stegosaurus, o al menos es lo que la mayoría pensamos de primera. En realidad se trata de un Kentrosaurus atypicus. Este amigo vivió en lo que ahora es África. La diferencia básica a tomar en cuenta para diferenciar entre los Stegosaurus y los Kentrosaurios son los osteodermos, es decir, las placas y espinas en el dorso y costados. En los Stegosaurios estos mantienen placas con una secuencia, correlación y proporción de tamaños, mientras que en los Kentrosaurus algunas de estas placas en ciertas regiones cambian espinas. Es momento de alzar la mirada y observar a los cuellos largos. Como los internautas mencionan, estos dinosaurios están basados en un par de megadinosaurios, el Brachiosaurus saltitórax, que vivió en lo que hoy es América del Norte, y el Girafatitán brancae, los dinosaurios mundialmente conocidos por su aparición en Parque Jurásico. Pero estos vivieron en lo que hoy es África. Se sabe que eran animales herbívoros y como ya está más recurrente su tamaño, en la cinta está más que exagerado, pues el registro fósil nos indica que estos megadinosaurios tendrían entre 20 y 26 metros de longitud, frente a los 60 metros de longitud que se plantea miden estos brachiosaurios de la película, superando por mucho al Patagotitan majorum, catalogado como el dinosaurio más largo del mundo, con poco menos de 40 metros. Para cerrar el análisis de estos dinosaurios, hablemos de sus patas, pues en la cinta aparentan tener prácticamente el mismo largo, lo que es un error, pues en dinosaurios como estos las patas delanteras eran significativamente más largas que las traseras. De ahí viene el significado brachiosaurio, lagarto con brazos. Este amigo tan trompudo parece que quiere beso. Este es el iguanodón, de la especie Bernisartensis, que se distribuía por lo que hoy es Europa. Algo que brinca mucho en la imagen y diseño de la especie es esa trompa con labios regordetes. Las investigaciones paleontológicas nos indican que en realidad presentaban un pico córneo, pero pues alguien pensó que con esos labios se vería más atractivo. Lo que también sabemos es que estos dinosaurios formaban grandes grupos para desplazarse. Una de las características de Iguanodon es el gran dedo pulgar que formaba una gran garra cónica, la que seguramente has visto en un par de memes. Hablemos ahora de unos muy populares, los dinosaurios con cuernos. Claro, los más populares son los Triceratops. Ellos pertenecieron a un grupo de dinosaurios muy exitosos, los ceratópsidos. Algunas investigaciones sugieren la existencia de al menos 60 especies de ellos, pero aunque sí se asemejan mucho al género Triceratops, el volante, la hendidura en él y el cuerno de nariz corto nos hacen pensar más bien en otro género, como los Pentaceratops. Ahora veamos esas lindas y elefantescas patas. Hasta los 90s era común representar a estos y otros dinosaurios de gran tamaño con patas similares a las de los elefantes o rinocerontes, pues se especulaba que deberían tener una estructura similar con cartílago y tejido graso a modo de almohadillas para soportar y amortiguar el peso y pasos. Ahora se sabe que las patas y dedos de estos dinosaurios eran muy diferentes, más delgados y separados, procurando una distribución de peso similar al como lo hacen algunas aves modernas. Es el turno de Archie, que por alguna razón me recuerda a Petri de pie pequeño. Pero bueno, como su nombre nos indica, está inspirado en Archaeopteryx, de la especie Archaeopteryx litográfica. Un dinosaurio que nos ha regalado uno de los fósiles más espectaculares, que se convirtió en uno de los principales y más poderosos argumentos en favor de la teoría evolutiva. Este dinosaurio vivió en Europa. A diferencia de lo que se muestra en la película, este dinosaurio no era tan grande. Medía unos 50 centímetros de largo y pesaba alrededor de 1 kilogramo. Otra de las características que no concuerdan es que en la cinta Archie está prácticamente pelón y posee llamativos colores.
Lo que se sabe es que sí poseía plumas en la cabeza y que la coloración del plumaje era más bien de tonos opacos. Por último, se muestra que curiosamente, a pesar de tener plumas, no podía volar. En la realidad, Archaeopteryx sí tenía capacidad de vuelo, no tan desarrollado como el de algunas aves actuales, pero sí lo podía hacer, básicamente vuelos cortos y planeos largos. Ahora hacen su aparición estos espigados animalitos, que de acuerdo a los creadores están basados en los trodones. Pero ojo, les voy a platicar algo muy interesante. En su momento, solo un diente bastó para formar todo un género, Trudon, y la especie por excelencia representante de este género es Trudon formosus. Pero recientemente, los restos más completos de otro género de dinosaurios denominados Stenonychosaurus convencieron a la gran mayoría de los paleontólogos de que ambos de hecho se tratan del mismo animal, por lo que investigaciones adicionales han reemplazado a Trudon por Stenonychosaurus. Y dejando un poco de lado tanto embrollo taxonómico, estos amiguitos en la película mantienen los diseños clásicos de dinosaurios de décadas anteriores, con unos cuerpos muy delgados, piel sin textura y lisa, contrario a lo que ahora sabemos de los Trudones o Stenonychosaurus, que poseían una complexión más robusta y su cuerpo muy seguramente estaba cubierto por plumas. Por último, pero no menos interesantes, toca el turno de los de dorso de espinas y un simpático casquito a modo de cresta. Lo que se sabe es que están basados en Wanlong Wukai, un dinosaurio que habitaba lo que hoy es China. Wanlong significa dragón crestado. En la película lo podemos ver con unas espinas o quizá protoplumas. En la actualidad, la mayoría de los paleoartistas basados en la información fósil lo representan con plumas. Tanto en la película como en la vida real coinciden con la característica principal de este dinosaurio, que es la cresta. Algo a destacar es que en la película sus escamas presentan iridiscencia, un fenómeno de refracción que hoy en día es común verlo en algunos insectos, peces, reptiles y por supuesto aves. Lo que se sabe es que este fenómeno en dinosaurios fue descubierto en 2012 y esta película fue creada en 2009. Viene el momento de los pterosaurios. Estos dinosaurios... No. Esperen, los pterosaurios, a diferencia de lo que muchos piensan, no son dinosaurios. Por el momento, digamos que son parientes cercanos. Bien, en la película podemos ver a dos tipos de ellos, unos más pequeños, muy seguramente basados en Pteranodon longiceps, que podía tener unos 5 metros de largo de punta a punta de las alas, y el otro, el Quetzalcoatlus nootropi, uno de los animales voladores favorito de muchos. Ambos llegaron a vivir en lo que hoy es América del Norte. La representación de ambos organismos es la clásica que conocemos desde los años 60, con una piel lisa y con escamas con poca textura. Ahora se sabe que estos pterosaurios poseían una cobertura en el cuerpo llamadas pignofibras, las cuales son filamentos muy finos similares al pelo, pero no como el de los mamíferos, sino más bien con funciones y atributos como el de las plumas. Incluso la presencia de pignofibras y lo que representan nos sugieren que los pterosaurios eran endotérmicos, es decir, de sangre caliente. Volviendo al Quetzalcoatlus y los otros pteranodones, en la película se les puede ver con una fila de dientes bastante afilados. En la vida real su pico no poseía dientes, pero no por ello dejaba de ser un arma letal. Algo que pocos notaron es esta peculiar colita, lo que provocó que algunos fans coincidieran en que esta característica podría tratarse de Arpactognathus gentrilli. Para terminar con estos amigos voladores, veamos esta escena en la que este pteranodón sujeta y se eleva con, digamos, un gran peso. Esto en la realidad no sucedía. El hecho que fueran de gran tamaño no significaba que podían levantar grandes pesos. Adicional, porque sus patas no tenían la estructura y fuerza para sujeción. Algo similar a lo que sucede con los cóndores de hoy en día, que a pesar de que son muy grandes, sus patas no están adaptadas para sujetar y las alas tampoco están dispuestas para levantar el vuelo con pesos considerables. Por ello aprovechan las corrientes de aire y las bondades del paisaje. Ahora sí, se viene lo bueno y lo que le da ese saborcito a esta entrega, los dinosaurios. Empecemos con el antagonista de la película. Debido a la estructura de su cuerpo, muchos se van con la finta y suponen que es el tan famoso Spinosaurus, como el que aparece en la película de Parque Jurásico 3. Pero la realidad es que Rudy está basado en un Baryonyx valkeri. Este Baryonyx es albino. Además del color de su piel, lo podemos asegurar porque tiene los ojos rojos, tal y como ocurre en otros reptiles albinos de los cuales hay mucha documentación al respecto. El temible Rudy posee en la parte dorsal unas placas muy comunes en los cocodrilos. A estas se les denomina osteodermos, pero en los registros fósiles Baryonyx no contaba con ellos, además del hecho de que un Baryonyx adulto podía medir unos 2.5 metros de altura y unos 10 metros de largo, y a todas luces Rudy era mucho más grande que eso. Algunos sugieren que mide 4 veces más, con hasta unos 38 metros de largo. Otro detalle es que al observar el hocico de Rudy y ver los dientes superiores e inferiores nos recuerdan a los cocodrilos modernos del género Crocodylus.
Y el Baryonyx, al menos lo que nos dice el registro fósil, sus dientes en realidad no eran así. Entonces, con esta información podemos decir que Rudy es un Baryonyx con rasgos cocodrilianos. Así entonces la saga de la era de hielo se adelantó a la ciencia de nuevo, tal y como fue el caso de la ardilla dientes de sable, sí, como Scrat, diseñado en 2002, mientras que la especie Cronopio dentiacutus fue descubierta en 2006.